Hola, buenas tardes a todos. Para mí ha sido una sorpresa tener que arrogarme esta función, muy grata por otra parte, de darles la bienvenida a los ponentes y a los asistentes a este acto, como otros tantos de los que hemos podido gozar gracias a algunos de estos compañeros que están en la mesa en esta casa, la sede del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid. Posiblemente, como hay personas que no conocen la casa, yo les invitaría en otras ocasiones, con otros motivos, que repitieran la asistencia. Y si consideran oportuno, pues lo digo interesadamente, pues se vincularan de la mejor manera posible, haciéndose socios de esta benemérita institución, porque que lo sepan, quien lo ignore, no somos una ONG, sino, para bien o para mal, somos una entidad sin subvención alguna y que vivimos única y exclusivamente de los socios y de las actividades de otras entidades que consideran oportuno pues dejar su modesta aportación. Entonces, bienvenidos, y bueno, solamente, como no lo tenía preparado, es decir, no contaba con eso, pues salvo a 2 o 3 personas, pues no me sé los nombres, y entonces podía caer en algo bastante lamentable o calamitoso. Entonces no voy a dar los nombres, se van a presentar ellos solitos, perdonadme la falta de cortesía, pero va a ser lo más prudente y lo más eficaz. Solamente hacer entre todos, o permítanme una reflexión. Decía antes que para mí, como alumno, le decía a Andrés, como alguien que viene a aprender, esto es un verdadero lujo. Tener una reunión entre amigos muy próximos y aprender, sobre todo de temas que en buena medida desconocemos. Lo digo por mí, que tenemos alguna referencia, que África está muy cerca, pero sin embargo, desgraciadamente, el conocimiento que tenemos es muy limitadito. Y lo siento, lo que estábamos hablando, es muy triste que un acto de este nivel no atraiga ni a militantes, por supuesto militantes de organizaciones supuestamente de izquierdas, y a gentes ávidas de conocimiento. Estoy pensando en universitarios. Es decir, dada la proliferación de cursos superiores y de másteres sobre relaciones exteriores y pensamiento político, pues lo siento, es una reflexión que espero que no sea una estracanada improcedente, pero me duele la ausencia de ese tipo de asistentes. Nada más. Tenéis la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Club de Amigos de la UNESCO y otras asociaciones y partidos que estéis aquí representados. Bueno, estamos en la 6ª jornada del ciclo de pensamiento africano, que surgió a raíz de la presentación de esta editorial One Africa, con unos libros muy interesantes que hicimos en el 2019 en la sede del Partido Comunista de Madrid, en la calle Martín de Vargas, en Arganzuela, y a raíz de la presentación de esta editorial, con la compañera Ana Zarandona, que es la coordinadora y representante de la editorial aquí en Madrid, en la región de Madrid, digamos, en Madrid y en el centro de la península, pues también lleva otras comunidades autónomas colindantes, pues surgió la idea de, con estos pequeños libros sobre dirigentes africanos y pensadores africanos, hacer este ciclo. Con el tema de la pandemia, el tema se dilató y empezamos en julio del año pasado con una primera jornada sobre Patrice Lumumba, y a raíz de esa jornada pues vimos que había salido muy bien, con mucha aceptación, con buena presencia, con un gran contenido político y didáctico también, y continuamos con el desarrollo del ciclo. Como digo, estamos en la 6ª jornada, el ciclo completo son 8 jornadas, nos quedan 2, que una será a final de este mes de febrero sobre Julius Nyerere, y terminaremos el ciclo en marzo, a mediados de marzo, con Kwame Nkrumah. Y bueno, pues la idea también posteriormente es que de realizar después del verano, si hay condiciones, si tenemos capacidad y bueno, la energía suficiente, hacer un segundo ciclo sobre un aspecto que hemos visto que carecía este primero, y era hablar sobre las mujeres líderes
lideresas de África en la época de la descolonización, en la lucha contra el imperialismo, incluso actualmente en la lucha contra el nuevo neocolonialismo que está dando en África, en los procesos de supeditación de los estados africanos y posafricanos a las grandes potencias económicas multinacionales, ¿no? Esto, digo, nos gustaría hacerlo. Tenemos ya una serie de nombres preparados para ver si podemos trabajar sobre ellos y si están los libritos, igual que se han editado sobre estos líderes africanos, editar esos libros sobre estas mujeres lideresas de los pueblos africanos, y esperamos que llegue a buen puerto y consigamos hacerlo a partir del verano, durante todo el segundo semestre del año 2022, y que tengan también buena aceptación. Estas jornadas están siendo grabadas con la colaboración y el aporte económico de la Fundación de Investigaciones Marxistas, que es quien, a través de su canal de FinTV, pues se la divulga posteriormente, una vez que se ha hecho la grabación, la postproducción y su desarrollo, para que sean escuchadas por la gente que no haya podido venir, pues problemas personales, o incluso por el tema de la pandemia, pues prefieran verlo posteriormente desde sus casas, y que también pedimos que esa grabación sea divulgada por todos y todas, cada una de nosotras, para que llegue a mayor número de gente. Puedo deciros que las anteriores grabaciones que hemos hecho, de las jornadas anteriores, pues están teniendo una buena aceptación. Más de 100 visualizaciones, en un caso llega hasta 300 visualizaciones, para un tipo de jornada de estas, pues yo creo que está muy bien. Entonces, bueno, estamos satisfechos con la visualización que está dando y la repercusión que está teniendo este tipo de jornadas y su divulgación a través del canal de FinTV en YouTube. Bueno, en esta jornada sexta vamos a hablar sobre Amílcar Cabral, que es un dirigente africano que, como otros muchos, luchó contra la colonización y el imperialismo en África, y que participó, como otros muchos, como Sankara, como Lumumba, como Ben Barka, en la conferencia de solidaridad con los pueblos de África, Asia y América Latina, más conocida como Tricontinental, que se desarrolló en La Habana en el año 1966, a principios del año 66. Cabral fue artífice de la independencia de lo que se denominaba entonces Guinea Portuguesa, hoy es Guinea-Bissau, y que está en la costa de África Occidental, y que era un punto estratégico en el comercio de esclavos desde África, fundamentalmente a América, especialmente a Brasil. Y bueno, también en este contexto colonial, durante varios siglos de esclavitud, de tráfico inhumano, pues también se generó posteriormente en la esclavitud. Teóricamente finalizó a mediados del siglo XIX el tráfico de esclavos, pero siguieron otros procesos de explotación de los seres humanos en esta parte del continente africano. Y en Guinea-Bissau, la antigua Guinea portuguesa, pues se produjo una explosión de represión brutal por parte del gobierno dictatorial del entonces Estado Novo de Portugal, de toda esa portuguesa, y que supuso la represión de cientos de trabajadores en el puerto de Bissau, de trabajadores portuarios. En este contexto colonial y de lucha también de clase de aquella trabajadora de Guinea-Bissau, pues surge la figura de Amílcar Cabral como un líder fundamental, ideólogo, pensador, y también un hombre de acción revolucionaria en los procesos de independencia y de lucha contra la explotación de clase. Yo quiero leer, como introducción, unas palabras de Amílcar Cabral sobre el tipo de lucha en los más de 10 años que duró la lucha por la independencia de Guinea-Bissau. Para que nuestros pueblos nunca más sean explotados, no solo por los imperialistas, no solo por los europeos, no solo por los blancos, porque no confundimos los factores de explotación con el color de la piel de los hombres, ya que no queremos la explotación en casa, ni siquiera de los negros. Creo que estas frases pues iluminan mucho lo que era el pensamiento de lucha, de transformación revolucionaria de la figura de Amílcar Cabral. Después de estas palabras, unos años más tarde, Amílcar Cabral fue asesinado, como otros líderes africanos que lucharon por la independencia y contra el imperialismo en el continente africano. Pero yo creo que sus ideas fueron fundamentales para el concepto de panafricanismo que ha llegado hasta nuestros días. Me parece fundamental esta figura, dentro de todos los pensadores y líderes africanos, una figura fundamental como la de Amílcar Cabral. Y bueno, para hablarnos mucho más en profundidad, teníamos en la mesa previsto la presencia de Carlos Caballero, que es un historiador, un amigo nuestro, que ha participado prácticamente en todas las jornadas que hemos hecho de este ciclo, pero que por problemas del COVID pues no ha podido asistir, y lamentamos profundamente su no presencia. De todas maneras, la idea también de este ciclo
es posteriormente intentar editar todas las ponencias de los compañeros y compañeras que han participado en las mismas, y esperamos contar también con la ponencia que Carlos no ha podido exponer hoy, pero que nos haga llegar para que esté dentro de esa edición de las ponencias completas del ciclo. También está en la mesa Andrés Amenedo, compañero, que es investigador de política africana y América Latina, fue cofundador del Centro de Estudios Políticos Ernesto Che Guevara y colaborador también del Museo Che Guevara de Buenos Aires. Y la compañera Nora García, que es la responsable internacional del PC para la zona de África. Y en el centro de la mesa, como he dicho antes, está Ana Zarandona, que es mi compañera y gran amiga, que es la responsable y coordinadora de la editorial One Africa para Madrid y para la zona central de la península. Y sin nada más, pues yo le paso el micro a Ana para que exponga lo que es la editorial One Africa y su trabajo día a día. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas, camaradas, compañeros y compañeras, diplomáticos, gentes de los pueblos. Hoy es un día muy importante porque es, como ha dicho mi compañero Carlos, la 6ª jornada. Eso quiere decir que hay un trabajo detrás que se ha podido lograr y hemos podido llegar hasta la 6ª jornada. Esperemos llegar hasta la 8ª, que es de lo que se trata, lo que es la colección de pensamiento y conocimiento africano. Pero antes de hablaros de este personaje, como fue Amílcar Cabral, os voy a hablar de quiénes somos, qué es One Africa y lo que queremos construir. One Africa es una editorial africana, la cual se fundó con una idea: defender la literatura africana y buscarle un hueco en la sociedad occidental. También está formada por nativos inmigrantes y somos un ejemplo a seguir de que en unidad se puede trabajar haciendo cosas útiles. One Africa no recibimos ayudas de nadie, pero sí recibimos cariño de vosotros, los oyentes. Vosotros, los oyentes, la gente que lea, los lectores y lectoras, y eso para nosotros ya es un logro importantísimo, porque llegar a que las personas sientan curiosidad, eso ya dice mucho de lo que hemos conseguido, ¿no? Entonces, gracias a estas jornadas y gracias al trabajo de mis compañeros y compañeras en la editorial, como en el mío propio, pues promovemos lo que es la literatura, conocimiento y pensamiento africano. La editorial no solo tenemos política, también tenemos ensayo, tenemos novela, tenemos discurso, tenemos cuentos, tenemos también ficción, y sobre todo lo que tenemos es dignidad. Dignidad porque no solo hacemos un trabajo en equipo, sino defendemos una cosa que es fundamental, ¿no? La comunicación entre las personas. Y yo creo que el arma más poderosa que hay a nivel mundial es la palabra. Y la literatura, el poeta, la poeta, eso es comunicación, en mi opinión. Bueno, ayer tuve un sueño y esta frase mítica la pronunció uno de los mayores defensores de la cultura africana, como era Luther. Muchas gracias, Luther. Pero hoy no estamos aquí para hablar de presos políticos. Hoy no estamos aquí para hablar no estamos a hablar sobre la sanidad, ni tampoco estamos a hablar sobre la reforma laboral. Hoy estamos aquí para hablar de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral fue uno de los que pagaron las consecuencias del imperialismo por su revolución, por sus ideas. Amílcar Cabral fue asesinado. Amílcar Cabral fue un estudiante que se revolucionó contra el imperialismo y es porque sus ideas nos sirven en la actualidad. Y ese es el legado que nos deja Amílcar Cabral y el conocimiento y pensamiento africano, ¿no? Amílcar Cabral, yo os voy a hacer un resumen de lo que es, porque quienes nos van a explicar quién es verdaderamente Amílcar Cabral son mis compañeros, que son mucho más políticos. Yo no dejo de ser literaria. Y Amílcar, lo que sí que puedo destacar de él
es que Amílcar Cabral dijo que sin unidad no hay lucha, y que la lucha es el motor principal para cualquier progreso, para cualquier sociedad, por lo tanto, para cualquier país, para cualquier nación, para la tierra en sí. Amílcar Cabral también era un revelador, y él, bueno, en su carrusel de caminata, ¿no? Porque, como sabéis, Amílcar Cabral no paraba, andaba de acá para allá, de allá para acá, y sobre todo lo que quería era aprender, ¿no? Tuvo la suerte, como ha dicho mi compañero, de estar en lo que era Continental, y a raíz de eso les llegaron muchísimos, le salieron al paso muchos más enemigos. Pero bueno, tuvo la suerte de conocer a gente como Lubumba, como Krumman, como Neyere, como Ben Barka y a muchos otros, ¿no? Y sobre todo tuvo la suerte de conocer a Fidel Castro, porque en esa época, si África pudo sobrevivir a muchas cosas, fue gracias al apoyo de Cuba, y eso no hay que olvidarlo. Así que, bueno, me voy despidiendo diciendo que todas las tardes y mañanas miro a mi ventana, siendo una ilusión ver la luz tan clara. Sí, esa admiración por mi hermano, el cristal, o quien será, que refleja el cielo en mi alma. Ya que hoy por hoy la realidad de mi día a día es despertarme animada, ilusionada, encantada de saber que la vida no es amarga, no es perezosa y no está abandonada. Que la vida es como uno quiere que sea a lo largo de la esperanza. Y para llegar a estar liberada de ese frío interior del que me protege mi querida ventana, gracias a esa sensación de amor, con ella y por ella, hoy soy más útil, más sensata. Cabral diría algo así: Cabral, Cabral, allá donde quieras estar, te hacemos llegar estas palabras de humanidad. Las izquierdas de España te arropan, haciendo eco en libertad de tus discursos y sabias palabras, que las gentes de los pueblos no se cansan de escucharlas. Cabral, aportaste y aportas al crecimiento de la sociedad, no solo africana, sino mundial, porque la consigna del crecimiento es lucha y unidad. Y para finalizar, os diré que Amílcar Cabral adoraba a su madre. Eso sale en muy pocas cosas, ¿no? Y entonces yo, sin salirme del guión, por decirlo de alguna forma, creo que en estos tiempos estamos viviendo cosas, las mujeres están viviendo cosas muy difíciles, ¿no? Entonces esta carta dice así, es de una madre, ¿no? Y dice así: el perdón de una madre. Dice: queridos hijos, llevo muchos años intentando acercarme a la casa donde os dejé. Sé que he estado ausente, pero mi querer nunca se fue. Soy la madre que leche os dio de beber, aun cuando sola me quedé. Mi vida no ha sido muy tranquila, pero eso no me ha impedido ponerme en contacto con vuestra familia, que también es la mía. Os escribo esta carta a mi manera, pero siendo digna de que llegue a vuestros oídos, a vuestra vida, ya que el corazón de una madre nunca olvida. Puedo esconderme, hacer de mi vida culebrones o una película, pero mi amor hacia los dos es más auténtico que la creación. Algún día sentiréis que es mi modo de pediros perdón. Bueno, ahora doy paso al compañero para que os hable de Cabral. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación que me hicisteis para venir aquí y hablar de un personaje tan poco conocido como Amílcar Cabral. Yo en realidad confieso que del pensamiento de Cabral no he estudiado muy a fondo. Yo lo he marcado más en la lucha antiimperialista del mundo y, como han dicho los compañeros, su relación con Cuba y con América Latina, porque él mantenía que el enemigo era el mismo en todas partes y los pueblos, los trabajadores, teníamos que unirnos para luchar contra ese enemigo. Entonces voy a hablar bastante de su vida, de quién fue realmente, de dónde surgió, y voy a dar pues algunos aportes políticos de su pensamiento. Cabral nació en la que era la Guinea Portuguesa en septiembre de 1924, era hijo de unos caboverdianos
que unos años antes se habían establecido en Guinea intentando mejorar su vida. Su padre era profesor, su madre era comerciante, y el hecho de que su padre fuera profesor, digamos que rompió un poco lo que era normal en la gente de las colonias. Él tuvo acceso a la cultura pues gracias a ese hecho, y en su día pues pudo acceder a estudios universitarios. Él permanece en Guinea hasta los 12 años, que sus padres regresan a Cabo Verde, se establecen en el puerto de Mindelo, en la isla de São Vicente, y allí pues él termina su educación secundaria en el año 44, y está un año optando a una serie de becas, y con gran esfuerzo consigue acceso a una beca en la Universidad de Lisboa para formarse como agrónomo. Entonces él marcha a Lisboa y allí comienza también a profundizar en sus conocimientos de marxismo, de antiimperialismo, empieza a estudiar a los clásicos y a relacionarse con otros estudiantes africanos. Era una persona muy especial, con facilidad de palabra, con ideas claras, un gran transmisor, y eso le gana pues cierto prestigio entre los estudiantes africanos que hay allí. Crean grupos de diálogo, de debate, y eso deriva en un centro de estudios africanos que arropó a muchos jóvenes de África, y donde empezaron a germinar esas ideas de emancipación y de independencia en las colonias portuguesas, porque estaban un tanto olvidadas. Él permanece allí hasta el año 52, en que consigue graduarse con unas notas brillantes. Además fue uno de los primeros africanos que consiguió graduarse en la Universidad de Lisboa, y regresa a Guinea. Inmediatamente pues comienza a trabajar para el gobierno colonial en proyectos agrarios, y tiene que recorrer pues muchas zonas del país, y eso le permite tener contacto con la población y empezar a difundir sus pensamientos y sus propuestas, con lo cual pues empiezan a surgir ideas de independencia en Guinea. Las autoridades, pues claro, lo fichan enseguida y lo expulsan de Guinea. Tiene que regresar a Lisboa. Allí pues trabaja en otros programas que le hacen ir de vez en cuando hacia Angola. Y en Angola él conoce y se relaciona con Mario de Andrade, con Agostinho Neto y con Lucio Lara. Y en el año 56, él, en un pequeño viaje que hace a Guinea, crea el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, porque él concebía Guinea y Cabo Verde como el mismo país, no como dos estados que son hoy en día. Esto se debe a que la población caboverdiana tiene origen guineano. O sea, Portugal las administraba como dos colonias, pero realmente el pueblo era el mismo, porque cuando los portugueses llegaron a Cabo Verde, las islas estaban desiertas, no encontraron un solo ser humano allí. Entonces vieron que el lugar era aceptable para hacer cultivos de caña, que había que trasladar a América, porque querían sacar unos cultivos de caña más baratos, y de café. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se fueron a Guinea y trasladaron a población guineana para Cabo Verde. En otras palabras, esclavitud. Agarraron esclavos en Guinea y se los llevaron a Cabo Verde. Por tanto, todos los caboverdianos de hoy, o la inmensa mayoría, son de origen guineano. Y por eso Cabral, en su proyecto, quería hacer una república con las dos colonias. Él crea este partido que empieza a actuar en Guinea y luego tiene que regresar a Angola. Y allí en Angola, pues con estos líderes que mencioné antes, crean también el MPLA, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, movimiento revolucionario y marxista que fue el que obtuvo la independencia en el año 75 y en unas condiciones extremas, porque por un lado estaba la guerra contra
el colonizador, y por otro también la guerra civil que tenían los propios angoleños, porque por un lado teníamos el FNA apoyado por el imperialismo yanqui, y en el sur teníamos a UNITA apoyado por los sudafricanos. O sea, el MPLA tenía 3 frentes de guerra, no uno solo. Entonces fue un milagro que consiguieran mantener lo que mantuvieron y acceder a la independencia de Angola. Luego llegamos al año 58, que acude a una conferencia que se da en Accra, la capital de Ghana. Allí lo organiza Nkrumah, porque un año antes Ghana fue la primera nación subsahariana que accedió a la independencia en África. Existía una que era Liberia, que un siglo antes la habían creado los norteamericanos expulsando a esclavos negros del sur de Estados Unidos para África, y era el único estado, digamos, de negro que había en aquel momento. Entonces eso fue un hito importante porque era la primera colonia subsahariana que se convertía en estado independiente. Era el inicio de algo grande. Entonces Nkrumah reúne a los países independientes que había en aquella época en África y a unas colonias que estaban luchando por la emancipación. Entonces Cabral acudió en representación de Guinea y de Cabo Verde. Y en esta conferencia, pues él conoció y creó lazos con líderes que ya hemos mencionado antes, como el propio Nkrumah, con Sékou Touré, con Lumumba y con Eduardo Mondlane, que fue el que luego fundaría con otros compañeros el FRELIMO, el Frente de Liberación de Mozambique. Y además en esta conferencia se da un hito grande en la lucha africana, porque es la primera vez que dentro de África se habla de panafricanismo, un movimiento que había creado Marcus Garvey, un filósofo jamaicano, unos años antes, que propugnaba el regreso en América de los africanos a África, que luego eso derivó en un movimiento que todos lo conoceremos, que fueron los Rastafaris, que lo popularizó Bob Marley con su rig, ¿no? Y bueno, pues en el año 60, esto que acabo de hablar de esta conferencia, que era el inicio de algo, pues en el año 60 se lleva a cabo. Se produce una cadena de independencias en África, sobre todo de colonias francesas y británicas. Pues acceden, he hecho aquí una pequeña lista: Camerún, Togo, Mali, Senegal, Madagascar, los 2 Congos, el belga y el francés. El Congo belga fue muy importante porque ahí el imperialismo no se salió con la suya, ya que como jefe de gobierno tuvieron que tragar que entrara Lumumba. Y Lumumba, cuando la proclamación de independencia, dio un discurso demoledor contra los colonialistas belgas y contra los imperialistas yanquis, que eso puede decirse que fue su sentencia de muerte. 45 días después fue destituido, y unos meses después, haciendo su resistencia en Katanga, que era la zona donde era originario, lo capturan las fuerzas belgas, que según decían iban bajo la bandera de la ONU, se lo entregan a sus enemigos y lo ejecutan impunemente. Era un líder que molestaba, y molestaba porque no solamente era escuchado en el Congo, era escuchado en todo África y fuera de África. Y esto también impactó mucho en el sentimiento de Cabral. Entonces, en vista de estos acontecimientos, y viendo que de esa cadena de independencias no hay ninguna colonia portuguesa que accediera a ella, él plantea, no solamente en Guinea, sino también en Mozambique y en Angola, que la independencia no va a venir mientras exista el Estado nuevo, el salazarismo en Portugal, que no queda más remedio que ir a la lucha armada. Entonces empiezan a organizarse ya en pequeñas células, pequeños comandos, y en ir a las selvas y organizar focos de resistencia. ¿En base a qué? Él estaba, como dijo aquí la compañera, muy alterado por Cuba. El ejemplo de Cuba había impactado mucho de la guerra revolucionaria, y más que en Cuba, pues habían participado muchos combatientes de origen africano. Pero no olvidemos que en Cuba hay mucha población africana. La famosa canción de Carlos Puebla, donde dice: a nuestro hermano ayudamos porque aquí también tenemos sangre del pueblo africano. Entonces él quiere, eso hace el paralelismo entre Cuba y África,
para exportar la revolución y combatir al imperialismo. En el año 62 se da inicio a la lucha armada en Guinea. Inmediatamente sigue Angola con el MPLA, en Mozambique ya se constituye el Frelimo y se crean 3 frentes de guerra en el África portuguesa. Esto fue lo que en Portugal se conoció como las guerras coloniales, que luego tendría un impacto muy grande en la sociedad portuguesa, que lo hablaremos después. Cuando se inicia la lucha armada, Cabral deja claramente que la guerra no es ni contra Portugal ni contra los portugueses. Es una guerra contra el Estado fascista que hay en Portugal y una guerra contra el imperialismo que quiere penetrar en África. Entonces, él no hace discriminación ninguna. Hay incluso población de la colonia de origen portugués que se une a las guerrillas porque se sentían africanos también y guineanos también, y participan en esa lucha. De esa manera empiezan a crearse zonas liberadas. Cuando la guerra va tomando más forma, va tomando más intensidad, Cabral tiene que marcharse de allí. Ya no puede dirigir la guerra desde el lugar de operaciones, tiene que hacerlo en el exterior también para proteger un poco su figura y la dirección. Entonces se marcha a Conakry, que es la capital de la otra Guinea que estaba al lado, la Guinea francesa, que ya era un estado independiente con Sékou Touré, que entonces estaba con posiciones antiimperialistas. Estando allí, ocurre un hecho muy importante, que es que en ese momento está dando una gira por el África subsahariana el Che Guevara. Y Sékou Touré montó una reunión de Cabral con el Che Guevara. Los dos se conocen, se impactaron mutuamente el uno al otro, simpatizaron desde el primer momento, vieron que tenían las mismas posturas antiimperialistas, porque el Che ya en Cuba dijo que África era un lugar muy importante para el futuro del mundo y para el futuro de la revolución y que había que prestarle mucha atención. África y Asia, que de ahí vino el crear esa tricontinental que se ha hecho mención. Él se reúne con el Che y le pide al Che apoyo a las fuerzas guineanas. El Che toma nota, regresa a Cuba y a partir de ese momento Cuba empieza a mandar barcos a la Guinea Conakry, que se llama hoy, llevando armas, llevando pertrechos y llevando asesores militares que cruzan la frontera y se unen a las fuerzas del Partido Africano para la Independencia de Guinea y de Cabo Verde. Y esa, digamos, que puede ser la primera acción de militares cubanos en África. La guerra lleva ya 6 años, estamos en el año 70 y empieza ya a notarse el impacto social que tiene en la sociedad portuguesa. En las Fuerzas Armadas portuguesas desplegadas a África empieza a darse un gran descontento, sobre todo entre la oficialidad, porque allí nada más que mandaban a los oficiales de origen de clase media-baja. Los de clase media-alta se quedaban en Portugal, muy tranquilos en sus acuartelamientos, muy tranquilos en sus despachos y viviendo a cuerpo de rey, mientras que estos pues se comían todo el machaque de la guerra. ¿Qué ocurre? Pues este descontento fue creciendo y esto llevó a un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas que en lo que luego conocimos como la Revolución de los Claveles. Lo cual ya dio paso pues a un Estado nuevo en Portugal, a un régimen nuevo y poner fin a las guerras coloniales. En el año 73, unos meses antes de producirse la Revolución de los Claveles, Guinea tiene mucho territorio liberado, se proclama Estado independiente, pero es reconocido por pocos estados. Se produce la Revolución de los Claveles y a los 2 o 3 meses se reconoce a Guinea como república.
Esto da que Guinea es el primer estado, la primera colonia portuguesa que se constituye en estado independiente. Y además se constituye ganando una guerra, no por una negociación como pasó con Cabo Verde. Guinea fue porque se ganó la guerra y se echó a los portugueses, se les arrinconó en Bissau y en otras poblaciones. Y eso fue la obra de Cabral. Pero Cabral no pudo verlo, porque como hemos dicho, en enero del año 73, en el aeropuerto de Conakry es asesinado por unos esbirros que eran disidentes de su partido. Ha habido muchas investigaciones al respecto. Dicen que fueron unos disidentes sobornados por la seguridad portuguesa, pero otros indicios dicen también que hubo intervención directa de la CIA y también se sospecha que el propio Sékou Touré dio logística para esa operación, porque de aquella ya se estaba apartando, digamos, del bloque soviético y se estaba acercando al bloque imperialista. O sea, estaba gestando ya su traición, o ya había avanzado bastante su traición. Tras este 25 de abril, como digo, Guinea es la primera colonia que se independiza. Después de Guinea va Mozambique, después va Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde también accede a la independencia y Angola tuvo que esperar todavía por esa guerra civil que mencioné antes. En Guinea, como primer jefe de Estado, entra el hermano de Cabral, Luis Cabral, y en Cabo Verde entra Arístides Pereira, que fue uno de los fundadores del partido con Cabral. Las dos repúblicas ya están constituidas, pero el partido es el mismo. El partido que gobierna es el mismo, es la misma organización. Entonces están empezando a dar forma a un proyecto para unir las dos repúblicas. Es más, Guinea aún conserva la misma enseña, adoptó la enseña del partido como enseña nacional, y Cabo Verde le hizo una pequeña variación en la estrella, pero como deseo de que los dos querían ser el mismo Estado. Esto continuó hasta el año 74, hasta el año 80. Hasta el año 80 continuó este proyecto, porque en el año 80 en Guinea se produce un golpe de Estado. Derrocan al hermano de Cabral y entra João Vieira, un individuo con muchas ansias de poder. Cabo Verde se quedó esperando un par de años, pero vista que Pereira no quería avanzar, pues se abandonó ese proyecto. Y por eso hoy ese sueño de Cabral no ha tomado forma y lo que él quería liberar continúa siendo dos estados. Verdaderamente a Cabo Verde le ha ido mejor, porque Guinea acabó una inestabilidad muy grande, muchas luchas intestinas por el poder, incluso una guerra civil, mientras que Cabo Verde pues continuó su trayectoria. Y hoy puede decirse que es un estado que está entrando en vías de desarrollo, ya que es un futuro destino para el turismo europeo. Ya lo están vendiendo como el Caribe africano y se están haciendo grandes inversiones para convertirlo en un punto turístico, porque el país no tiene otra salida más que esa. Desarrollar un turismo, se intentará que sea un turismo sostenible, mientras que Guinea se ha quedado como estancada. Se ha quedado todavía anclada en el desarrollo, en su desarrollo, y todavía pues se necesita hacer mucho trabajo político en las organizaciones guineanas para que este proyecto siga adelante. Lo importante es que el pensamiento y las ideas que dejó Cabral están más vivas que nunca. Y no solo las suyas, las de otros líderes africanos. Están muy presentes y también están trayendo otras ideas de otras partes del mundo, como de Cuba, como de Vietnam y de otros sitios donde se derrotó al imperialismo. Y a día de hoy pues puede decirse que Guinea sigue siendo un bastión antiimperialista en África, a pesar de los defectos que tiene. Y bueno, no quiero extenderme más porque... No, todavía te queda. Si quieres añadir algo más... No quiero extenderme más porque luego se querrá dialogar y preguntar. Vale. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, compañero.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias al CAUM, muchísimas gracias a One África, como siempre, y a Ana por empezar con poesía, porque al final es también una manera de entrar a este mundo de las ideas en el que nos encontramos. También quiero dar las gracias obviamente a Carlos y también a la FIN, porque es muy importante lo que decía Carlos, de que esto se grabe, de que esto luego se pueda volver a ver, se pueda difundir, y también obviamente a Marcelo, que es la persona que siempre nos acompaña detrás de la cámara, porque le tiramos el micrófono, nos indica que nos vayamos a la izquierda y nos vamos a la derecha, y bueno, pues se lo ponemos muy complicado, y a pesar de todo sale todo muy bien. Como decía Ana, esta es nuestra sexta jornada. Yo tengo el inmenso placer de haber participado en todas las que he podido, hablando o escuchando e intercambiando siempre. Y creo que es un momento, como decíais vosotros, ¿no?, de que vamos a llegar a la octava, de también quería hacer como una pequeña reflexión, porque ya venimos un poco de lejos, entonces hablo un poco también porque venimos con un cierto recorrido. Hoy nos toca hablar de Amílcar Cabral. Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés en que es muy desconocido, y eso es un problema. De hecho, yo, por ejemplo, parece una tontería, ¿no? Hay muchas cosas que se reeditan, tenemos estos libros que hay que comprarlos, pero cuando tú te pones a acceder por internet, hay una página web de estas súper famosas que tienen un montón de textos, que es la de marxist.org. En castellano tenemos nuestra propia adaptación al lenguaje castellano, y si tú te vas ahí, que tiene todo lo que quieras de Marx, todo lo que quieras de Rosa Luxemburgo, de George Lucas, de tal, no existe Amílcar Cabral. No es que solo tengan un texto, no lo hay, ¿vale? Como sabéis, yo formo parte de la Asamblea Internacional de los Pueblos, y en alguno de los cursos de internacionalismo, pues que me ha tocado traducir textos absolutamente obvios porque no estaban editados, ¿no? Y son textos muy importantes que, como decía Ana, estamos aquí porque esto nos ayuda en el presente. Amílcar Cabral, que es esa persona muy desconocida en el marxismo occidental, fue, en palabras de Paulo Freire, que hablamos ya de él un poquito el otro día, porque sabéis que es muy importante hacer reflexiones sobre cómo se construyen esos procesos, no simplemente hablar como de una figura aislada en el vacío. Pues Paulo decía que junto con el Che Guevara fueron las dos figuras más importantes del siglo XX, ¿no? Él lo definía como un buen marxista que realizó una lectura africana de Marx, que vivió plenamente la subjetividad de su lucha, y eso lo queremos desarrollar, y que por eso, y esta frase a mí me gusta mucho, teorizó mientras dirigía. Estas palabras definen muy bien las claves un poco que hoy me gustaría que pensáramos juntas. Pero hoy no voy a empezar, como siempre, con frases bonitas para venirnos arriba. Creo que, como decía, en esta sexta jornada hay que hacer como un poco una reflexión, que no hay que terminarla hoy, pero que hay que empezar a ir enlazando cosas. En este ciclo no es que no hayamos hablado de manera conectada, ¿no? No hemos nunca querido hablar de manera aislada de estas grandes figuras marxistas, teóricos, revolucionarios, luchadores. Sí que hemos hablado de la importancia de las conferencias panafricanas, y de hecho yo siempre hablo de Anna Julia Cooper, ¿no?, de que había mujeres en todo esto, tal. También hemos hablado mucho del nexo entre el Caribe y África, también de la relación de la colonia y el país colonizado. Pero es el momento, a lo mejor un poco en este ciclo de charlas, de poner la alarma y pensar de que tenemos que situar un poquito más al enemigo, y también de conectar de manera más intencionada el neocolonialismo y el imperialismo que continúa hoy en día. Como sabéis, estamos en un contexto en el que en los últimos meses ha habido 4 golpes de Estado en África, ¿no? Pero bueno, ¿de qué mejor manera que hablar de esto que con Amílcar, ¿no?, cuyos análisis y el desarrollo de estrategia siempre tenía en el centro la relación precisamente entre el colonialismo y el neocolonialismo, el nacionalismo y el internacionalismo, la lucha y el estudio? Sus textos aportan una visión clara de la lucha, pero también de lo que se necesita para luchar, del trabajo organizativo, en donde habla de cosas tan importantes como la democracia revolucionaria, para construir procesos que no terminan simplemente en el cambio de un presidente, sino que construyen creatividad colectiva en la conformación de ese futuro y de ese proyecto de Estado socialista por el que él luchó y murió.
Porque si no unimos los puntos y solo hablamos de estos hombres como si hubieran hecho todos solos, por cierto, y contra un enemigo desenfocado, terminamos viéndolos meramente como señores simpáticos, ¿no? Y terminamos siendo un poco Albert Rivera, que no sé si conocéis la anécdota, en el 2018 Albert Rivera hizo una elogia a Mandela en Twitter, hablando un poco de él como si era un señor simpático que estuvo esperando en la cárcel, ¿no? Y al final le llovieron los zascas y la gente se puso a enviarle fotos pues de Mandela con Fidel, de Mandela levantando el puño, de Mandela con la hoja y el martillo detrás, ¿no? Entonces, para que no nos pase un poco lo de Albert Rivera y conectemos los puntos, quiero simplemente poner en valor que aquí todos quienes hemos hablado hemos intentado definir estas figuras africanas dentro de este contexto de lucha, hemos siempre puesto en valor la praxis, les hemos reivindicado además como grandes pensadores marxistas, porque también el marxismo les ha llamado como luchadores, ¿no? Como personas de acción, ¿no? Pero realmente eran teóricos, el desarrollo y la producción escrita que han hecho es súper valiosa para ese hoy, ¿no? Bueno, en fin, que tenemos también que para poder situar la correlación de fuerzas en ese momento en el que estaba hablando Andrés, tenemos también que ver quiénes eran esas fuerzas que boicotearon esos sueños de África, ¿no? Porque aquí no estamos solo por la nostalgia y lo inspirador que pueden ser los movimientos de liberación africanos y sus líderes, que lo son, tampoco por el romanticismo de las ideas panafricanas, porque obviamente nosotras aquí reivindicamos no ese panafricanismo utópico de volver al África como algo ideal, sino ese panafricanismo revolucionario y socialista. Pero también aquí queremos denunciar ese imperialismo y no olvidar, y es muy importante, quién los asesinó, porque siempre que venimos aquí hablamos de que los asesinaron, ¿no? Entonces, ¿quién los asesinó y cómo fueron asesinados? Porque además esa brutalidad sigue siendo la brutalidad con la que expolian, desestabilizan y militarizan hoy la región. En 1961, 7 meses después de la independencia del Congo y de que Lumumba sea primer ministro, los belgas, junto con Estados Unidos, asociados, bueno, también con Mobutu y sus opositores, le asesinan, ¿no? Pero ya desde el principio vemos cuál es la estrategia que tienen. Desde el principio usaron las diferencias tribales, regionales o religiosas para balcanizar la liberación de África. Y eso lo podemos ver hoy en la situación en la que tenemos a Etiopía o la situación de Sudán, que se ha dividido en dos, ¿no? Se asociaron con ciertas élites que solo querían el poder colonial en manos africanas, ¿no? Y ya en 1960 Lumumba vivió la traición de la ONU, como lo llamó y lo sintió él, dándose cuenta del papel reducido que tenía esa organización en donde tanto también esperanzas y trabajo pusieron, ¿no? Por esa resolución, por la autodeterminación de los pueblos bajo excolonias, etcétera, ¿no? De hecho, el director de la CIA en ese momento, en 1960, un poco antes de asesinarle, decía, ¿no?, a sus agentes en Leopoldville: hemos decidido que la eliminación de Lumumba es nuestro objetivo más importante y que en las circunstancias actuales merece alta prioridad en nuestra acción secreta. Eso significa que querían, en el momento en el que todo el mundo se estaba viniendo arriba, después de lo de Ghana y tal, frenarlo de lleno, a toda costa, ¿no? ¿Y cuál fue y cómo lo asesinaron? Bueno, básicamente no olvidemos que el cuerpo de Lumumba fue desmembrado, disuelto en ácido, en un intento aparte de evitar que su tumba fuera un lugar de peregrinaje. Solo se salvó unos dientes que un agente belga se quedó como recuerdo, se llevó otra vez de nuevo a Bélgica, como cuando gente como el rey va de safari y se lleva un trofeo de un animal, ¿no? Luego tenemos a Ben Barka en 1965, desaparecido, como decíais, padre también del proyecto de Tricontinental. Tenemos a Tom Mboya de Kenia en el 69, que fue aparte quien diseñó la bandera de Kenia, que es preciosa. Organizó varias plataformas sindicales con esa idea de continental en Kenia, en Mozambique, en Uganda. Y bueno, fue asesinado, fue detenido, y el señor que le asesinó, que era un señor de allí, de Kenia, le preguntó que por qué no iban a por la gente que estaba detrás, ¿no? Luego tenemos a Steve Biko en el 77, ¿no?, en Sudáfrica, que fue el líder de la organización del SASO, que era la organización
organización estudiantil. Estábamos en un contexto en el que en el 76 hubo una manifestación estudiantil, el levantamiento de Soweto, en el que Steve Biko fue primero detenido durante 101 días, ¿no? Este levantamiento es importante para que nos hagamos una idea de ese enemigo. Fue una manifestación estudiantil contra las políticas educativas del régimen del apartheid. Bueno, pues al final de ese día de manifestación, el gobierno sudafricano había matado a 566 niños y niñas. Un año después, en el 77, Biko fue detenido. Recibió una paliza tremenda y sufrió una hemorragia cerebral. A pesar de cómo estaba, la policía lo mantuvo encadenado y lo llevó como trofeo durante 12 horas, desnudo en la parte de detrás de una furgoneta, hasta recorrer los 700 kilómetros para llegar a Pretoria. Luego tenemos a Walter Rodney en 1980. Tenemos a Sankara, que ya lo hablamos de la gran traición de Blaise Compaoré con el apoyo de Francia, la implicación de Costa de Marfil. El cuerpo fue desmembrado y sus restos enterrados en una fosa común. Y el nuevo dictador impidió que se investigara el asesinato de Sankara y sus compañeros, negándose además a exhumar los cuerpos de sus compañeros que estaban reclamados por sus familias. Todavía está en curso hoy ese juicio internacional, bajo el malestar que le produce a Macron este juicio en plena operación francesa en el Sahel. Y también, claro, Cabral también fue asesinado en el 73 por sicarios fascistas portugueses, eso no está claro, pero obviamente no eran amigos de Cabral. Pocos meses antes de que el Movimiento de Liberación Nacional consiguiera la independencia. Y eso tenemos que recordar y reforzar, como ha dicho antes mi compañero, que fue la primera colonia portuguesa de África que obtuvo la independencia. Antes incluso, como decíamos, del derrocamiento de la dictadura de Salazar. Pero además estamos hablando de un país que en 1970 tenía 700.000 personas nada más. O sea, que era un país muy pequeñito y que comparado con España, que lo he estado mirando para que tengamos una referencia, España, que no es un país grande, es 14 veces lo que es Guinea-Bissau. Este pequeño país puso en jaque al imperio fascista portugués. Y a pesar incluso de la tensión que obviamente en este contexto tenía la guerra y la lucha en Vietnam, la lucha del país C trascendió absolutamente a nivel internacional. Además, esta lucha, la del país C, se dio no solamente como decíamos, por el país de Guinea, sino también por Cabo Verde. ¿Y esto qué significa? Significa que hubo un momento que por primera vez en la historia había un partido, ¿no?, binacional, dirigido conjuntamente, ¿no? Es decir, esos elementos cuando estudiamos la lucha internacionalista, pues esto realmente es un hito que tenemos que recordar. Porque, como decíamos, Cabral lo tenía claro, sus enemigos no eran los gobiernos coloniales, sino el colonialismo portugués, que fue durante 500 años terrible. En otras charlas hemos hablado de los procesos de liberación de colonias francesas, ¿no? De cómo era ese colonialismo. Y haciendo un poco este retrato, es que para hacer la semejanza, al igual que el París de los años 30, en donde gente como Aimé Césaire, que hablamos el otro día con el caso de Fanon, de Gianni Paulette Nardal, de Senghor o de León Damas, también pasó algo similar en Lisboa. Entonces teníamos esta gente de Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea y Santo Tomé, haciendo esa idea de orgullo africano, ¿no? Donde tenían esas influencias que eran, pues eso, Francia, Cuba, etc. Y al final hay que tener una reflexión, ¿por qué estaban allí? Fueron a estudiar, ¿por qué fueron a estudiar, no? Fueron a estudiar en su día, agricultura, medicina o ingeniería, porque eran materias necesarias para construir una clase tecnocrática que pudiera sostener el colonialismo, ¿vale? Por la noche y los fines de semana ellos se reunían y estudiaban a Karl Marx, a Marcus Garvey, a C.L.R. James o a Richard Wright. Y al igual que George Padmore o Nkrumah o otros en Gran Bretaña y en Estados Unidos, habían sido enviados a la metrópoli, al corazón del imperio, con la misión de ser útiles para mantener el colonialismo. Y ahí en el centro de la bestia se rebelan. En Lisboa estaban juntos los fundadores del Partido Comunista de Angola, del PAIGC y del MPLA, ¿no? Se conocían entre sí y estaban dentro de esos estudios africanos, ¿no? Ahora pensemos en que han quedado también los estudios africanos, ¿no? Además tenemos que tener en cuenta en este contexto que las islas de Cabo Verde son islas tremendamente duras a nivel de clima, por las lluvias, por la situación geográfica que tienen, por las temperaturas, y en la década de los 40 se produjeron varias sequías que dejaron decenas de miles de caboverdianos muertos.
Y la barbarie y la indiferencia de Portugal ante esos cadáveres que se apilaban, además situados en un contexto creciente de pobreza y de sufrimiento en esas colonias, generó malestar y enemistad incluso a los estratos más privilegiados del Estado colonial. Y al final nos vamos a los años 70, en donde tenemos este imperio fascista portugués que tenía como varias colonias, y como ya lo he contado antes, pues al final hay un desgaste. Pero a mí me gustaría explicar que esto no es una cosa como consecuencia, porque muchas veces en la izquierda decimos, esta es nuestra oportunidad, hay una crisis, tenemos una oportunidad que nos permite. No tenemos una oportunidad, lo que hay es un desgaste, un conflicto, una situación, y hay que saber aprovecharlo. Y la izquierda a veces lo sabe aprovechar y muchas veces no lo sabemos aprovechar. Entonces, por eso es útil entender cómo ellos hacen esto, porque no fue fácil, porque ellos lo que hicieron no fue solamente decir, bueno, el colonialismo es nuestro enemigo, sino que no lo es el pueblo portugués. Bueno, ¿cómo hacen eso? Ellos cuando están organizando la estrategia de lucha, están organizando los frentes, tienen orden de hablar con esos soldados. Hablar con los soldados que forman parte del ejército de ese país, ¿no?, de Guinea, que está en contra de los suyos, y también de hablar con aquellos que son enviados desde Lisboa. Y esta gente al final termina enganchándose y hablando con ellos. Obviamente son capturados, no es que tampoco se vayan de fiesta juntos, pero tienen como norma de manera regular luego soltarlos. Es decir, hay una oportunidad que se aprovecha y que se desarrolla una práctica política en donde al final se incorporan personas a sus filas. Y de hecho hay un documental muy bueno de la BBC que, si lo recuerdo, se lo paso a Carlos para que lo incluya, porque está muy bien explicado con unos materiales de allí, porque estuvieron allí y eso lo hicieron muy bien. Invitaban a mucha gente a que fuera allí a ver la lucha, a que conviviera con ellos, y ahí hay bastante material audiovisual producido. Y entonces le preguntaban a un soldado que tendría que tener como mi edad, ¿no?, que cuál fue como de lo que más orgulloso se siente, ¿no?, en esa lucha por una nueva Guinea. Y él decía que se sentía súper orgulloso de haber aprendido a leer y escribir. Fíjate. Amílcar contaba que no sé en qué año era concretamente, yo imagino que eso sería en el 71, él decía que ellos habían puesto en ese tiempo de lucha, en las zonas liberadas, más profesores que en toda la historia del colonialismo portugués. Y habían formado a los profesores, habían formado a las enfermeras. Para una persona de 30 y pico años era un logro saber leer y escribir. Y el segundo logro que decía era la cantidad de soldados enemigos que había convencido que o desistieran, o sea, o que se fueran, ¿cómo se llama? Que abandonaran, ¿no? Que desertaran o que se unieran a ellos. Es decir, eso es cómo ellos trabajaban desde la lucha armada, ¿no? Porque, como decía Amílcar, ellos no eran militaristas ni eran militares, eran militantes en armas, y tenían un proyecto del que tenemos que aprender en esa mirada a largo plazo y en ese entender, ¿no?, de que esas oportunidades y esa correlación de fuerzas que hay con Portugal no fue fácil, por cómo al final organizan el proceso, ¿no? Bueno, pero por terminar la primera parte, volviendo a una reflexión pequeña con el tema de los enemigos. No podemos olvidar que la colonización portuguesa fue apoyada no solo, o sea, no era solamente los portugueses, sino que fue respaldada por España, fue respaldada por Sudáfrica, fue respaldada por Estados Unidos, pero también fue respaldada por la OTAN. ¿Vale? Porque lo traigo también a colación del contexto que tenemos en Madrid ahora en junio. Como ejemplo, os voy a poner las palabras del ministro del Ejército portugués de cómo se dirige a las tropas que marchaban a África. Dice: vamos a luchar contra los salvajes. Vamos a luchar contra las bestias salvajes que no son portuguesas, porque obedecen órdenes del comunismo internacional. Estamos frente a los terroristas, a los que hay que combatir como se combate a las fieras. Es decir, ellos iban a matar animales, de cualquier manera, ¿no? Y en palabras de Cabral, y solamente quiero mencionar en esto por lo que yo os comentaba antes de que leyendo sus textos son textos de análisis, son textos de estrategia, son textos de partido. Él escribe 9 pequeños documentos para formar a la futura y a la presente militancia del partido, pero además él también colabora y en esa reunión de la Tricontinental desarrolla una aportación que luego hablaremos, que se llama la teoría como arma, que es brutal, ¿no?
pero para que veáis la claridad. Cualquiera que reconozca las relaciones entre Portugal y sus aliados, es decir, Estados Unidos, la Alemania Federal y otras potencias occidentales, puede ver que esta ayuda económica, financiera y en material de guerra aumenta constantemente, en las más diversas formas, abiertas y encubiertas, jugando hábilmente con las circunstancias de la Guerra Fría, que es ese contexto, por eso todo el rato la menciona al comunismo internacional, en particular con la importancia estratégica de la propia posición geográfica de Portugal y de las Islas Azores, ¿no?, en donde este gobierno concede bases militares a los Estados Unidos y a Alemania Federal, enarbolando la falsa bandera de la defensa de la civilización occidental y cristiana en África, y sometiendo aún más los recursos naturales de las colonias y la propia economía portuguesa a los grandes monopolios financieros. El gobierno portugués ha conseguido garantizar durante todo el tiempo que sea necesaria la ayuda que recibe de las potencias occidentales y de sus aliados racistas en el sur de África. Este análisis de estrategia imperialista de la OTAN, de Estados Unidos, etcétera, ¿nos suena de algo? ¿Nos suena a algo nuevo o algo que puede estar pasando ahora mismo, ¿no? Bueno, también me ha gustado mucho la apelación que ha hecho Ana a la unidad, porque en efecto es uno de los elementos centrales, pero el problema es que la unidad, y esto es algo en lo que son muy buenos estos pensadores y revolucionarios africanos, esas ideas se aterrizan. ¿Qué significa la unidad? Porque la unidad no se puede significar un montón de cosas muy malas, ¿no? Y en nombre de la unidad se pueden hacer cosas muy terribles. Entonces no es un eslogan. Unidad y lucha era el eslogan que tenía el partido y que se mantuvo durante todo ello, ¿no? Entonces vamos a entender por qué eso es importante. Guinea forma parte de esta pequeña, de esta región de África Occidental que reclaman, ¿no?, como en la Guinea portuguesa, contenía una docena de grupos étnicos distintos. Por lo tanto, ¿qué estrategia colonial tenía Portugal? Porque era diferente. La francesa era decirle a todo el mundo: los franceses somos increíbles, la Revolución Francesa, fraternidad, no sé qué, únete a esto, tú eres francés, ¿no? Y entonces esa propia población colonizada decía: Dios, la Revolución Francesa es increíble, ¿no? Pero no le contamos, por ejemplo, a la de Haití, ¿no? Entonces vivían con ese sueño de absorberse a sí mismos como franceses. Los portugueses no hacían eso, sino que ¿qué es lo que hacían? No les valía solo la violencia, porque fueron terribles. O sea, es que tenían a gente que se moría de la sequía y no tenían ni agua ni comida, ¿no? Pero no les valía solo con la violencia de Estado, ¿no?, para el control de la población, sino que necesitaban esa intensa manipulación ideológica. Y esto es algo que a mí me gustaría remarcar, que a lo mejor es como simplemente una categoría de pensamiento, pero es como él lo articula siempre todo en esa relación dialéctica. Ese proceso en donde te dividen por tribus, en donde una de las tribus es tu jefa y entonces tú la odias y entonces estás peleado con él y no te enteras de cuál es la idea, en donde al final esa escasísima formación que te dan no es una formación para que tú te emancipes, sino para que tú te calles y te sientas inferior, lo llamaba desafricación, ¿no? Y eso él lo contrapone con una idea que es reafricación. ¿Qué significa reafricación? Pues significa hablar al pueblo de su historia, poner en valor y en la lucha y en el contexto a ellos en el mundo, porque forman parte del mundo, y hablar de África, ¿no? Pero además desarrollando también una nueva visión sobre esa educación, escuchando los problemas de su pueblo y también en ese proceso involucrarlos en la liberación del país, ¿no? No se trataba de volver a un pasado ideal o cosas así, sino que era una forma de reclamar la autodeterminación y construir ese nuevo futuro en el país. Esa unidad, por lo tanto, no es solamente unidad para tomar las armas, sino para formar enfermeras, para crear escuelas y cultivar el campo en las zonas liberadas, crear un movimiento vivo en el que las diferentes tribus e idiomas no creaban odio, sino comunidad. Mientras que el movimiento anticolonial, y lo digo por ello, ¿no?, y el proceso educativo de descolonización del conocimiento y la educación suelen plantearse falsamente como procesos o momentos distintos o incluso antagónicos, de una cosa no puede ser si es la otra. Cabral lo conceptualiza como procesos interrelacionados y también organizados durante esa lucha, esa toma de aldea, ¿no?, poco a poco. Pero Cabral entiende que esa unidad es un proceso y no un fin en sí mismo.
Al igual que otros pensadores como Fanon, que vimos en el pasado encuentro, Cabral entiende que durante la lucha es cuando se ponen las semillas del nuevo proyecto. Porque ya después de lo de Lumumba, etcétera, ya empiezan a entender que no vale solamente con llegar al Palacio de Invierno, sino que hay que tener ese proyecto de futuro, y que ese proyecto de futuro, ¿en quién lo pones? Es decir, ¿quién cobra impuestos o es enfermero o crea, ¿cómo se dice?, infraestructura? Pues la clase burguesa que va a querer tomar el poder y simplemente cambiar de un presidente inexistente porque perteneces a una colonia blanca a tener un presidente negro. Pues ellos ya veían eso, y entonces la estrategia y el trabajo político que desarrollan en Guinea, pues básicamente es ir poniendo esas semillas. Bueno, sin enrollarme, otra distinción importante que hace Cabral, por tanto, es esa distinción entre la situación colonial y neocolonial dentro de lo que son las perspectivas de lucha y el rol de la burguesía, hablando de esa unidad como proceso y no de como fin en sí mismo, ¿no? Porque si no, al final la nación colonial, que es lo que ha pasado en alguna medida en África, pues la nación obtiene su independencia, adopta teóricamente una estructura económica independiente, pero eso no ocurre, ¿no? Esa es la situación neocolonial. Y entonces, al final, ¿qué es lo que necesitamos? No queremos una resolución nacionalista de esto, sino que necesitamos una solución que destruya esas condiciones y esa estructura capitalista implantada dentro de nuestro país. Por lo tanto, él lo que tenía claro era que en vez de hacer una resolución simplemente nacionalista, tenía que ser un proyecto socialista. Y aparte, a mí me gusta mucho porque dice una cosa articula una idea muy importante, esa idea del suicidio de clase, ¿no? El suicidio de clase se habla pues de hace muchísimo tiempo como, pues a ver si se suicidan, pues nos compramos palomitas y vemos a la burguesía, decide suicidarte, como si fuera algo moral, ¿no? Y entonces él lo plantea, dice, la burguesía la necesitamos en este momento de lucha, pero bajo una amenaza. La burguesía era, por lo tanto, simultáneamente esencial para la liberación nacional, pero también era una amenaza, ¿no? Y Cabral no proponía la idea de suicidio como una virtud, sino que era una advertencia de vosotros tenéis fecha de caducidad y esto no va a pasar, ¿no? Bueno, en fin, Cabral sabía que era indispensable un pueblo despierto y alerta, y para ello el pueblo no solo debía de comprender de forma abstracta una interacción de fuerzas en las que hay detrás el desarrollo de una sociedad, sino que debía de forjar una práctica anticolonialista que se viera de forma concreta, colectiva y creativa como una de esas fuerzas para construir el futuro, ¿no? Y por lo tanto esas masas deben de estar organizadas y representadas por un partido. Y Cabral tuvo que construir ese partido y su indispensable cultura de disciplina militante desde la base, porque, vamos a ver, él fue a África y volvió diciendo, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque claro, es que para organizar esto hace falta una disciplina, una capacidad de organizar, de involucrar a la gente, y de involucrar a gente que tiene unas situaciones absolutamente brutales, en donde lo que tienes que superar es muy complicado. Bueno, con esto quiero decir que en ningún caso Amílcar incorpora o importa el modelo cubano, lo admira, lo conoce, lo estudia, y de hecho al Che le dice, bueno, muy bien el libro este de la guerrilla, pero a mí esto no me vale, porque yo tengo mi país y tengo mi realidad, y aquí pues podemos hablar y generar conocimiento, que también era un poco el valor de leer esas conferencias de la Tricontinental, porque ves cómo en distintos puntos del mundo empiezan a hablar y se empiezan a entender. Y con aquí simplemente un comentario. Estos elementos, estos que de los que estamos hablando, son posibles porque hay estructuras internacionales que entienden también esa unidad de la que hablaba Cabral, desde esa generosidad necesaria, porque lo fácil siempre es destruir, lo fácil es siempre ver lo que somos distintos y decir por aquí no. Lo difícil es quedarse, luchar con las condiciones que tienes y aprender a construir. Y esto, como decía antes el compañero, no es posible sin esos soldados que han sido entrenados en China, que tienen armas de Checoslovaquia, que han estudiado y son médicos porque han estudiado en Cuba. Es decir, eso existe y esa lucha nos conecta a todos y nos tiene que hacer entender que esto que es tan bonito y del que podemos aprender no lo podemos poner en práctica si no tenemos esa unidad en nuestra práctica política y desarrollamos esos espacios internacionales reales en donde ojalá, y yo que estoy en el trabajo y en la militancia internacional, muchas veces vamos con nuestro rollo,
venceremos, no sé qué, un eslogan muy bonito, hacemos turismo militante, pero ¿qué ocurre con el pozo que hay que generar y con el intercambio de los aprendizajes de lo que realmente ocurre? Bueno, os estoy dando mucho la chapa, voy a ir rápido. Básicamente, construir ese partido no es fácil y, por terminar, hilando con el principio. Freire, que lo hemos hablado, lo hemos mencionado al principio, no llegó a conocer a Cabral en persona, porque cuando consigue la liberación guinea, le invitan a formar parte, como a él y a su equipo, para aconsejar en el desarrollo del sistema educativo. Ellos ya habían planteado un trabajo de campo, un trabajo en todas esas escuelas que formaban, pero querían ponerse a pensar y a poner en práctica. Entonces, él nunca le llegó a conocer, leyó todo lo posible, dijo que no podía decir nada estando en Chile en el exilio, sino que tenía que ir y estar con ellos y entender y escucharles, ¿no? No se pueden importar cosas que no vayan a funcionar. Bueno, pues eso, estuve en su equipo y simplemente lo que quiero decir es que igual que Fanon sí que se reconoce que le influye, en el último libro que hace Freire, que se subtitula Cartas a los que se atreven a enseñar, se puede ver la influencia no solo de Cabral, sino de lo que ve, de esa práctica política, de lo que se ve en Guinea. Básicamente, Cabral comprendía de forma dialéctica cómo las fuerzas sociales operan en el desarrollo histórico, ¿no? que están ocultas y muchas veces mitificadas, y entonces trabaja desde la pedagogía y el diálogo dentro del partido para descubrirlas, para explicarlas y para movilizarlas. Entonces, simplemente para decir una cosa que es... Parece una tontería, pero hay que saber hacerla, ¿no? Que es ese deber de practicar la democracia revolucionaria en todos los aspectos de la vida del partido, ¿no? Cada miembro debe ser responsable de la tarea que tiene y tiene que tener el coraje necesario para asumir las responsabilidades, exigiendo el respeto por su trabajo y respetando el trabajo de los demás. Él decía no ocultar nada a las masas de nuestro pueblo, no decir mentiras, desenmascarar las mentiras siempre que se digan, no ocultar las dificultades, los errores, los fracasos, no reclamar victorias fáciles. Esos soldados tenían la tarea de hablar con toda la gente de las aldeas que iban liberando, con todos los miembros de su unidad, y escucharles y explicarles lo que hacían los portugueses, dónde tenían las dificultades, si faltaba munición, si había un problema de comunicación. Todo eso se trabajaba de manera colectiva, ¿no? Entonces, y por terminar, por lo grande que era Amílcar, por cómo entiende elementos que parecen la caja negra del avión, ¿no? Cuando nos estrellamos, que no la encontramos y no la analizamos para construir futuro, él aporta en Tricontinental algo muy importante. Cuando se están hablando de cómo luchar contra el imperialismo, él incorpora una faceta que no se había hecho con una mención explícita. Él dice, una forma de lucha fundamental que tenemos que mencionar es la lucha contra nuestras propias debilidades. La lucha diaria contra nosotros mismos es la más difícil de todas. Y aquí también lo hilo con Ho Chi Minh, que era un grande sobre todo este tipo de reflexiones. La expresión de las contradicciones internas de la realidad de cada uno de nuestros países. Cualquier revolución que no se base en el conocimiento de esta realidad corre el riesgo a fracasar. Y para terminar, una frase que nos podemos aplicar a todas y todos hoy. Creemos firmemente, ¿vale? Y esto como que nos lo repetimos todos. Creemos firmemente que la mejor prueba que podemos dar de nuestra posición antiimperialista y de nuestra solidaridad activa con nuestros camaradas en esta lucha común es volver a nuestros países, desarrollar aún más la lucha y permanecer fieles a los principios y los objetivos de la liberación nacional. Así que unidad y lucha, camaradas. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas y si alguien quiere aportar algo, bueno, pues puede aportarnos, que será, aquí estamos para aprender. Pero antes de que ocurra eso, quiero recalcar que evidentemente, pues Cabral decía que la humanidad, como todo movimiento, era compleja y su diversidad de crecimiento era la defensa del patrimonio de cualquier país,
de cualquier cultura, de cualquier etnia, de cualquier sociedad. Porque precisamente Guinea-Bissau es uno de los países africanos que más tribus tiene. Doy paso a las preguntas. En primer lugar, yo quiero felicitar a los exponentes y no solo pedir disculpas, pero creo que sí merece la pena y la venia. Vengo del trabajo y estaba buscando la dirección, que vivo en Madrid, ya digo soy madrileño, un negro español o un español negro, como me dicen mis amigos. La encontré, llegué tarde por eso. Darle las gracias porque hace mucho que no participaba de una exposición así, a pesar de que suelo ser un lector de la historia universal, pero hoy he aprendido algo de una persona que no conocía. A mí me habló de Amílcar Romero hace una semana, don Andrés, mi profesor Martínez Amenero, ¿no? Sí, me siento un neófito y un ignorante, pero creo que nunca, como dijo Benjamin Franklin, lo importante es no ser ignorante, sino dejar de serlo. Amílcar Romero, con un hombre muy español, Amílcar Cabral, perdón. Amílcar Romero. Y resumiendo, ¿cuál es la pregunta? Sí, entonces yo quería saber de que, a pesar de que he leído de la Guinea, Guinea-Bissau, Conakry, Guinea Ecuatorial, y también que he leído libros de Nelson Mandela y de los exponentes que están aquí, que no conocía, que hoy me enorgullece conocerlo, quiero saber qué tan importante ha sido Amílcar Cabral, tanto para las luchas y las revoluciones y el pensamiento neoafricano, y para los afrodescendientes, como decimos aquí, del cual yo me siento ser parte y que no conocía, y hoy en día me siento avergonzado un poquito y un poco tímido, porque me quito el sombrero y de verdad que no lo conocía y me ha motivado mucho y creo que valió la pena estar aquí, y de ahora en adelante dejaré de ser un poco más ignorante. Bueno, pues ahora tienes una editorial africana que te va a poner las pilas. Bueno, Un complemento a la intervención del compañero que ha hablado, y antes de que contesten, respondan a la pregunta, las compañeras y compañeros de la mesa. Es decir, el objetivo de estas jornadas, como se ha demostrado por la intervención última, es dar a conocer entre compañeros y compañeras, entre militancia de la izquierda transformadora y revolucionaria de España, qué es África y qué suponen los actuales movimientos de lucha que hay en África, de pensamiento marxista actual, de transformación que está dando en África y que son grandes desconocidos entre la población del movimiento de izquierdas y de transformador en el que movemos, la mayoría de nosotros, ¿no? Y nosotras. Hablamos mucho de, lo he dicho en muchas otras jornadas anteriores, hablamos mucho de Latinoamérica, conocemos mucho de Latinoamérica, de los procesos revolucionarios, de transformación, de unidad popular que están dando en América. Estamos conociendo cada vez más los procesos que están en Asia, en China, pero hablamos poco o casi nada de África. Y el objetivo de estas jornadas era ese, precisamente, dar a conocer el pensamiento de los líderes africanos de los que hemos hablado, y vamos a seguir hablando, pero no solamente del pasado, sino cómo ese pensamiento se está trasladando y poniendo en práctica hoy en África, en muchos procesos donde participa gran cantidad de gente, de movimientos jóvenes, de estudiantiles, de universidad, de recogiendo aquel espíritu y aquella teoría y aquella lucha de hace décadas y trasladándola a la situación actual de África, con la situación actual de neocolonialismo y de explotación miserable de sus recursos propios y de explotación que sigue dándose en África. Ese es el objetivo que, presidente, gente como nosotros, yo también conocía de estos líderes africanos y de la historia de África, conocía algo, porque yo soy mayor, tengo una generación que esta gente vivía cuando yo era joven y ya se daba a conocer, pero yo conocía la parte superficial de estos líderes africanos, de su pensamiento. Y estas jornadas tienen ese objetivo, profundizar en su conocimiento y dar a conocerlo a gente que ni siquiera lo conocía, que ni siquiera sabía que existían. Porque el colonialismo, el imperialismo, las grandes multinacionales que están explotando África se han encargado durante generaciones y durante décadas de echar una losa de silencio sobre estos procesos, sobre estos personajes, sobre esta práctica revolucionaria en África, para que no la conozcamos y no pueda ser ejemplo ni motivación para nuevas generaciones.
Y ese es el objetivo un poco de este ciclo también, romper esa losa de silencio y dar a conocer estos procesos que se dieron y se están dando actualmente en África. Y lanzando un poco el tema yo quería hablar un poco a la compañera Nora, que como veis no tiene un gran cuerpo teórico, político, de conocimiento de África, pero que está basado también en la realidad concreta y material de África actual, porque no se cansa de viajar a África, te pones en contacto con las comunidades africanas, con los movimientos de lucha africanos que están ahora mismo en todo el continente, y entonces esa experiencia teórica y conocimiento teórico que tiene Nora también lo cubre y lo acrecenta con su experiencia práctica día a día con estas comunidades. Y eso está enriqueciendo estas jornadas de una manera brillantísima y la está complementando de una manera que yo no esperaba al principio de iniciarlas. Muchas gracias, Nora, porque de toda esta experiencia van a salir buenos documentos y buen conocimiento para todos los que estamos participando en las mismas y los que están viendo a través del canal YouTube. Me da mucha vergüenza esto, ¿vale? Un aplauso. A ver, Bueno, el hombre quiere hacer la pregunta, sí, ¿no? yo solo quiero contestar una cosa. Creo que esto, a lo que ha dicho el compañero, la importancia es también la que nosotros construyamos que tenga. Y tenemos que entender que hay una lucha por el silencio, por el olvido y también por la desinformación de todo lo que tiene que ver, porque en realidad conocemos muy poco lo que pasa aquí y muy poco lo que pasa afuera. Y esto es una lucha, entonces no es una cuestión de ser ignorante. Como ha dicho Carlos, yo tengo una suerte de poder aprender de gente de allí, de poder ir a escuelas de educación popular allí, de poder hablar con movimientos y ellos me enseñan un montón. Entonces yo me siento útil si eso luego se puede transmitir. Pero vamos, que como decía Carlos, se aprende de muchas maneras, pero de la mejor manera es aprender juntas. Así que si quieres, mírate los otros vídeos que están grabados por la FIM y mira los libros de Guanafi. Simplemente decirle a Geraldo de la importancia de Cabral. Yo sobre los líderes africanos haría dos grupos: los que tuvieron influencia en los años 60 y los que luego tuvieron los años 70. Y yo a Cabral lo enfocaría en el segundo grupo, los años 70, porque en los años 60 más que teórico fue ejecutor, ¿no? Y una vez que desaparece su figura física es cuando se desarrolla todo ese pensamiento y todo lo que él dijo, que suele pasar. Mientras tenemos a alguien vivo no lo valoramos, pero una vez que no lo tenemos nos damos cuenta del valor que tenía. Lo que dice el compañero, eso es muy interesante lo que has dicho en los años 60, porque precisamente en los años 60 también hubo muchos movimientos y hubo muchas reivindicaciones y muchas revoluciones. La más llamativa a nivel mundial fue la africana. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a luchar y decir las cosas, decir la verdad, lo que estaba pasando en el mundo y lo que podía ocurrir después, que estamos viviendo ahora. Entonces también, bueno, aquí en España tuvimos el nacimiento del CAUN, y bienvenido sea, porque hoy podemos hacer aquí aniversario a Amílcar Cabral. Gracias. Agradezco la invitación, me invitó una compañera a estar aquí hoy. Primero empieza por unas puntualizaciones. El término subdesarrollo, como le decía el profesor Berzosa, no es un camino hacia el desarrollo. Estamos permanentemente hablando de subdesarrollo, países en vía de desarrollo, porque en vías es como un subjuntivo, que vamos hacia el desarrollo. Es mentira. Entonces, si podemos empezar a evitar esa terminología, porque cuando nos dijeron primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, ¿dónde está el tercero hoy? No sabemos dónde está, ¿no? Entonces yo creo que también el vocabulario es muy importante para hacernos entender. Porque cuando seguimos hablando de que los países africanos están en vía de desarrollo, yo digo, ¿a qué desarrollo van? No, porque sencillamente, si Occidente, que tiene 20% de la población, consume el 87% de las materias primas, ¿los demás qué hacen? Si de 100 panes vosotros lleváis 87 y los otros llevan 30 y son mucho más numerosos que vosotros, ¿cómo se van a alimentar? Entonces, esas cosas yo creo que habría que empezar a matizarlas bastante, porque hablamos con esa ligereza. Por otra parte, no sé, la impresión que tengo siempre es que en Occidente queremos comparar los imperialismos. La compañera ha dicho es que el imperialismo portugués era muy bárbaro. El francés, bueno, como que, oye, en Camerún
lanzaban napalm en pueblos donde decían que había terroristas. Entonces, claro, esas cosas tenemos que intentar matizarlas bastante. Y ya al final, dice, bueno, la lucha, la unidad, que tenemos que estar todos juntos, tenemos que volver a nuestros países si tenemos formación. Yo volví a mi país, pero como me sentí inútil, y además que me podía morir de hambre, me vine a Europa otra vez. Entonces, las cosas no son tan fáciles ni tan teóricas. O sea, tú vas a trabajar a un sitio. Yo estudié filología aquí y me fui a enseñar a la Universidad de Yaoundé. Enseñé español durante 12 años. Pero claro, mis hijos ya no tenían para comer. Y además me ninguneaban. O sea, se firma un texto en español y cuando pregunto, ¿pero quién ha firmado esto? Me dicen que tú no eres la institución. Entonces, son matices que hay que ver. Cuando se lucha, sí, se lucha, pero yo no estoy dispuesto a morirme de hambre ni tengo vocación de héroe. Porque, como decía un amigo mío, dos pobres vivir juntos es muy complicado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la intervención. Yo creo que aquí nadie ha dicho subdesarrollado porque aparte es algo como que yo creo que ya en estos espacios tenemos superados. De hecho, uno de los autores de los que forman parte también de este proceso, Walter Rodney, ¿no?, que fue el que precisamente le dio la vuelta, ¿no?, y hizo el libro de cómo Europa subdesarrolló África, ¿no? Es decir, que al final ha sido el imperialismo y el colonialismo quien ha creado esa situación y ellos no, o sea, estoy totalmente de acuerdo y es un análisis que no defendemos, que no compartimos y que no utilizamos nunca. Luego, por otro lado, en ningún caso la comparación era de cómo eran de bárbaros. Aparte, como decíamos, de la violencia de Estado, hay unos elementos culturales en donde la cultura francesa tomaba unas estrategias para ese control de la población que eran diferentes a las que hacían los portugueses. En ningún caso se ha hecho una comparación sobre la violencia, es sobre las estrategias comunicativas, las estrategias educativas y culturales que, aparte de la violencia de Estado, necesitaban para mantener a una población explotada, ¿no? Y nada, y obviamente cuando hablo de volver a nuestros países me refiero a nosotros mismos, ¿no? Porque hay uno de los elementos que ocurren cuando empiezas a conocer otros países, que es un poco el cómo puedo ayudar, ¿no? Yo desde aquí, cómo me refiero yo como española. El hecho de decir... de ver con paternalismo países que están sufriendo, ¿no?, en vez de como camaradería, en vez de verlos como compañeros y compañeras de lucha. Y esto también es un guiño a una situación que pasó con el Partido Comunista Italiano, que fue a Vietnam, y entonces le decía, con ese paternalismo, le decían a Ho Chi Minh, oye, mira, ¿y esto cómo os podemos ayudar a vosotros que estáis aquí? ¿Quieres ayudarme? Vete a tu país y haz la revolución y vas a ver cómo nos ayudamos entre todos. O sea, no me vengas a mí a hablar, soy yo el que está haciendo esto y está cambiando el mundo. Y me vienes tú a mí a decir que cómo me ayudas. Mira tú en tu casa y lucha en tu casa, ¿sabes? No me mires a mí con paternalismo. Entonces era un poco por ese lado. Así que, bueno, pues por explicarme un poquito y siento el malentendido. A ver, Sí, gracias, Nora. Yo Estoy cerrando. quería preguntarle, compañero, ¿has leído al Che Guevara? ¿A qué compañía? Sí. ¿Al Che Guevara lo has leído? No muy profundamente. Bueno, pues te recomiendo que lo leas porque eso que tú has planteado aquí lo explica muy bien el Che Guevara. Dice que no hay países ni desarrollados ni subdesarrollados. Lo que hay son países explotados y mal desarrollados. Y él define en su africanismo que el problema de África, dice, África no ha fracasado. África está siendo saqueada por el imperialismo, por el capitalismo internacional. Y hoy tenemos una palabra clave que nos la han metido desde hace 20 años en la cabeza, que es globalización. O sea, el enemigo es el mismo en todos lados. El imperialismo no tiene nacionalidades ni tiene fronteras. Y otro problema que hablamos aquí de África es que una vez en Berlín,
a finales del siglo XIX, primeros del XX, se reunieron las potencias europeas, pusieron un mapa de África, agarraron una regla y un lápiz y se pusieron a trazar líneas. Ahí no se respetaron ni culturas, ni imperios históricos, ni etnias, ni absolutamente nada. Esto para ti, esto para mí, esto para aquel y esto para el que no lo quiera nadie. Y listo. Y eso es la causa de los fracasos que hay hoy en África políticos. Dicen África que es el continente que más estados fallidos tiene, ¿no? Y las guerras intestinas que estamos viendo entre los propios africanos, ¿no? Por ejemplo, a mí me deprimió mucho ver el problema que hubo en Ruanda, donde dos etnias se odiaban a muerte sin saber por qué. Sin saber por qué, ¿no? Y claro, yo me puse a reflexionar de eso y dije, pero bueno, es que esto lo tenemos aquí también. Porque yo voy al pueblo de mi madre y hay familias que se odian. Se odian y nadie sabe por qué. Pues porque hace 4 generaciones se pelearon por una piedra que había en una huerta o la rama de un árbol que caía en otro, se pelearon, uno mató al otro y quedó ese odio eterno. Y el imperialismo se ha valido de esos odios para imponer su dominio en África. No puedo evitar de solo pediros una cosa. Es necesario que esto que estáis haciendo aquí lo llevemos a los institutos. Es muy urgente que lo llevemos a los institutos, porque igual un compañero que el otro han planteado dudas y cuestiones que si no las resuelven nuestros hijos lo tenemos muy mal. Respecto al odio de los pueblos, en este momento, lo que está pasando en Traspinedo, por si alguien no se ha enterado, es la consecuencia segura de la drogadicción en ese pueblo, aunque de eso no han hablado nadie. Hablo con esa autoridad y esa seguridad, y no me importa decirlo aquí, y que se grabe, porque en más de un pueblo de Castilla, la droga está rompiendo a los pueblos. Y respecto al odio que hizo el compañero, los odios en mi propio pueblo, además de lo de la lindera, que eso me lo creía yo más o menos, tiene mucho que ver con esos imperialistas, esos dueños de los castillos, que desde muy pequeñitos hicieron en nuestros pequeños pueblos castellanos lo mismo que han hecho en otros países del mundo, que es enfrentar a los pobres entre sí para seguir mandando los dueños de la tierra y los dueños del castillo y del capital, como están haciendo aquí ahora. Perdonad, si no hablamos con los chavales, si no hablamos con mis nietos, con vuestros nietos, de uno en uno, si no aprendemos a hablar unos con otros, no aprenderemos. Y ahí yo pienso que más importante, o tan importante, como todos los líderes de los que habéis hablado, es Paulo Freire. Si a alguien se le ha perseguido, aunque no consiguieron matarlo, ha sido a Paulo Freire. ¿Por qué? Porque dice que hay que escuchar a los pueblos. Y por eso vienen todas las guerras, porque no escuchamos a los pueblos. Perdonad. Gracias. A cuento de lo que ha comentado el compañero de África 1883-84-85, ¿cuándo vamos a superar la conferencia de Berlín? Vale. Un aplauso. Sí, bueno, me voy a rogar la posibilidad de cerrar ordenadamente el acto. Sobre todo, hablando de esta persona, no sé si habéis recogido, ya que un gran detalle, es Ana, la secretaria técnica de CAM, que ha tenido la brillante idea de facilitarnos una documentación que yo lo siento, no la conocía y creo que debemos aprovecharla. Se ha molestado en buscar un ejemplar del correo de la UNESCO, ya histórico, de 40 y tantos años, y por favor no os vayáis sin coger... Un aplauso para él. Un aplauso. Y ya me callo, perdona, Carlos me ha salvado un lamentable error, ¿no? Si por la precipitación de acercarme aquí a la mesa, pues se me ha olvidado excusar la lamentable ausencia del compañero Carlos Caballero. Vale, es que se lo iba a decir Muchas ahora. gracias por... Bueno, gracias, Carlos. Bueno, hoy aquí tenía que estar Carlos Caballero, que también era otro ponente y que pertenece a la Asociación de Amigos de la UNESCO. Así que desde aquí le mandamos nuestras condolencias porque falleció su padre. Y también le decimos que le hemos añorado, pero sobre todo que su pronta recuperación es lo que más nos importa, la salud es lo más importante. Para despedirnos, quiero deciros que One Africa
Tenemos ahí una exposición de libros con los que podéis aportar con vuestra colaboración para que nosotros podamos seguir haciendo estas cosas y editando libros. Porque como sabéis, y como no me cansaré de repetir, nosotros tampoco tenemos ayuda nada más que la gente que los lee. ¿De acuerdo? Y gracias a vosotros tenemos ya un montón de ejemplares sobre muchos temas, ¿vale? Y bueno, y para terminar con Cabral, quiero agradecer a la FIN, quiero agradecer a los partidos de izquierdas de España y sobre todo quiero hacer un llamamiento a los militantes de los partidos de izquierdas y a las juventudes, a los universitarios, porque si vosotros no tenéis interés por aprender y seguir aprendiendo, yo no dejo de ser literaria, yo no me dedico a la política, pero sin la política no se puede vivir. Entonces, si no hay cantera, no vamos a poder seguir siendo un carrusel de ideas y de crecimiento. Y como decía Cabral, el imperialismo no ha cumplido. No hay ningún pueblo en el mundo que tras haberse sido sometido a su yugo no haya habido víctimas. Por lo tanto, compañeros y compañeras, desde Conafrica decimos así: humanidad. Querida humanidad, ¿qué caritas ponéis cuando con solidaridad os acercáis a cualquier ciudad o lugar donde una mano podéis estrechar? Esas palabras tan apetitosas, enriquecedoras, hacen que con cariño lleguen a las personas. Nunca has rechazado, y eso en los tiempos que estamos hace de ti un ser preciado. En la vida cotidiana humana se encuentran valores y virtudes, vayas donde vayas, aunque no las buscaras. Los caminos son esos hilos que al costurar se pueden convertir en una obra, con reflejos que al mirar su interior nos hace darnos cuenta de lo hermoso que es su color. Tú, querida humanidad, haces del mantón, vestido o pantalón, que sus hilos sean coloridos, de los que realzan al ser vivo, el amor, la solidaridad y su corazón. Ponle corazón. Gracias.